adelantó a su época. Aunque David vivió en el tiempo de la ley, fue uno de los personajes en los que la gracia de Dios estuvo muy presente de manera bastante evidente. El salmista David vivió en la ley, pero Dios con David mostró una gracia que de manera plena, total, absoluta, se manifiesta en el Nuevo Testamento. Pero David lo experimentó, David experimentó esa gracia. Y aquí en Salmos, capítulo 103, versículo 1 al 5, quiero compartir con ustedes 5 beneficios, 5 bendiciones que la gracia concede. Dios imparte, ministra, comparte con sus elegidos, con su pueblo, con los creyentes, estos 5 beneficios, estas 5 bendiciones. Otra vez, los estudiosos dicen que estas 5 bendiciones cubren todas las necesidades que el hombre pudiera tener durante toda su vida. Estas 5 bendiciones tratan con 5 necesidades básicas y fundamentales que todo ser humano tiene. ¿Cuántas son? 5. Ahora, los que han estudiado numerología bíblica, hay un estudio que habla de los números en la Biblia, de cómo los números tienen ciertas particularidades, ciertas propiedades, ciertas comunicaciones. El número 1, la unidad de Dios; el número 2, la comunión; el número 3, la Trinidad; el número 4, el número de las 4 estaciones, etc. El número 6, el número del hombre; el número 7, el número perfecto; el número 12, el número de autoridad, en fin. Pero es interesante que el número 5 ha sido catalogado, este número, como el número de la gracia. ¿El número de qué? De la gracia. El número de la gracia. Los estudiosos dicen que el 5 es el número, así como el 6 es el número del hombre, el 7 es el número perfecto, ¿no? Entonces cada número tiene en sí un significado, una verdad que quiere transmitir, y está bien. Y entonces los estudiosos dicen que el número 5 es el número de la gracia. Y coincidentemente, o diosidentemente, aquí en el capítulo 103 hay 5 bendiciones. Tiene la responsabilidad de conocer cuáles son estas bendiciones, agradecer a Dios por ellas y tenerlas siempre presentes. Tenerlas siempre, pero ¿cómo tener una persona que no conoce, la puede tener presente si no la conoce, ¿no? Entonces debemos conocer primero, luego tratar de memorizarlas y luego pues voy a leer Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, número 1. El que sana todas tus dolencias, el número 2. El que rescata del hoyo tu vida, número 3. El que te corona de favores y misericordias, número 4. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, número 5. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder recepcionar esta palabra con mansedumbre, y que por ella podamos crecer para salvación, que podamos experimentar, oh Dios, más vida, que podamos crecer y que la paz y la gracia se multipliquen en nosotros a través de estos conocimientos que vamos adquiriendo, Señor, de tu
bondad y gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Hay algunas cosas que en el texto para nosotros debe quedar claro. Hay algunas cosas que en el texto para nosotros debe quedar claro. Primero, el salmista dice, le habla a su alma y le dice a su alma que bendiga a Dios, que bendiga el santo nombre de Dios. El salmista se habla a sí mismo. Es como si el salmista estuviese en una condición de abatimiento, de desolación, de desconsuelo, y está tratando de infundirse ánimo, ¿no? De alentarse a sí mismo. Amén. El hombre de Dios aprende a cobrar ánimo. Amén. Se anima a sí mismo. El hombre de Dios no espera que alguien lo aliente, no. Él mismo se alienta. Él mismo cobra ánimo. Acá dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. 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 Tenemos que hablar del diablo, porque el diablo es malo, pues, y tenemos que evidenciar su maldad. Tenemos que poder no ignorar las maquinaciones del diablo. Porque el diablo va a buscar que nosotros dejemos de bendecir el nombre de Dios. El diablo va a procurar que nuestros labios estén llenos de queja, de lamento, de expresiones de frustración, en lugar de alabanzas a Dios. Y nosotros tenemos que procurar para nosotros mismos mantener una confesión de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Amén. No tenemos que sobreponernos a todo desánimo, no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, dice la palabra de Dios. Es decir, tenemos que animarnos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se está hablando a sí mismo, él está diciendo, mis manos están caídas, mis rodillas paralizadas, pero no, todo mi ser bendiga a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Debemos animarnos, hermanos. El Evangelio es positivo. El Evangelio es optimista. ¿Me está escuchando? Nosotros debemos ser personas alegres. Gloria a Dios. Nosotros debemos ser personas alegres. Vamos, comunique a su rostro, estoy gozoso. Aleluya, comunique a su rostro, refleja gozo. Amén, amén. Dios quiere que nos animemos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora escucha. Bendice alma mía Jehová y no olvides. Tenemos la tendencia a olvidar. El enemigo procura que nos enfoquemos en nuestros problemas. Él quiere que nos enfoquemos en nuestras necesidades. Él quiere que desarrollemos más conciencia de las situaciones difíciles que vivimos. Y Él pretende que olvidemos. Pero nosotros no debemos olvidar. ¿Qué cosas tenemos que recordar? Pero antes de tocar esas cosas, déjenme decirles algo más. Dice aquí, en el verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, el salmista declara que Dios es un Dios benefactor. Voy a repetir eso. El salmista hace una declaración. Él declara que Dios es un Dios ¿qué? Benefactor. ¿Qué significa que es benefactor? Que a Dios le gusta bendecir. A Dios le gusta tratar bien a sus hijos. Le gusta que sus hijos estén contentos. Dios, por naturaleza, es bueno.
las luces, en Él no hay ninguna sombra, no hay variación. Dios no cambia, hermanos. Amén. Y los pensamientos que tiene acerca de nosotros son buenos. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Entonces tenemos que tener presente siempre que Dios es bueno y que Él es un Dios benefactor. Nosotros somos sus beneficiarios. Aleluya. Amén. Amén. Nosotros somos sus beneficiarios. Es decir, nosotros somos el objeto de su bendición. Dios quiere que nosotros gustemos, y acá nos va a decir 5 bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros y que nosotros debemos siempre tener presente y estar agradecidos con Él y bendecir a Dios. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Ojo con el valor que el salmista le da a estos beneficios, hermanos. Con la consideración que el salmista hace a estos beneficios. Porque a veces nosotros no somos tan conscientes de la importancia que tienen estas cosas. Así yo me he perdonado, pero ¿cómo puedes decirlo de esa manera? ¿Cómo puedes hablar del perdón de Dios como si fuera algo así nomás como, bueno, sí, pues? ¡No! Dios nos ha perdonado, hermanos. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Nosotros merecíamos la condenación, nosotros éramos malos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y acá dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Solo nosotros somos conscientes cuán inclinados al mal estamos. Solo nosotros somos conscientes de nuestros malos pensamientos, ideas, deseos. El mal nos rodea, pero Dios, misericordioso, amoroso, ha perdonado nuestros pecados, hermanos. Porque nosotros no somos tan buenos como parecemos. Nos vemos simpáticos y todo, pero Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos. Y una de las cosas que debe asombrarnos es que Dios nos acepta conociendo esos pensamientos. En Cristo Jesús. Nos ama, aleluya. A pesar de ser lo que éramos, a pesar de todo, nos ama en Cristo Jesús. Y entonces yo tengo que tener presente que Dios ha perdonado mis pecados. Que una de las cosas más asombrosas, más gloriosas, más grandes que me puede haber pasado es haber alcanzado el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y nunca debo olvidarlo. Amén. Cuando uno olvida que Dios le ha perdonado, uno se vuelve duro con los demás. Uno se vuelve demasiado severo con los demás. Uno se vuelve demasiado intransigente con los demás. Poco misericordioso con los demás. Porque no es consciente del perdón que ha obtenido en Cristo. Entonces él cree que está mejor que todos los demás y que tiene derecho a mirar a los demás con desprecio, como menos que ellos, porque no son conscientes de que son tan débiles como nosotros y peores. Porque lo que tú ves en los demás, hermano, la maldad que tú puedes ver en los demás no se compara a la maldad que tú ves en los demás, no se compara a la maldad de la cual tú eres consciente. Tú, Pablo dice, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces uno se da cuenta cuando las personas son demasiado intransigentes, duras, severas, poco misericordiosas, uno se da cuenta que lo que está juzgando a los demás está condenando a sí mismo. Porque hermanos, tenemos que ser piadosos. Con la misma vara con que medimos nos volverán a medir. ¿Escuchando? Entonces, número 1, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. El apóstol Pablo en las epístolas repite
una y otra y otra y otra vez que hemos sido perdonados por Dios. ¿Por qué lo repite? Porque Él quiere que, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, no perdamos la conciencia de que Dios nos ha perdonado. Siempre tener presentes de que hemos alcanzado el perdón de Dios en Cristo Jesús y en la gracia de Dios manifestada, hermanos. Amén. Entonces, no debemos olvidar, Dios nos ha perdonado. Wow, hay tanta gente afuera que no ha gustado el perdón de Dios. Y mueren y se van al infierno, pero Dios por su gracia nos ha alcanzado a nosotros. Entonces no debemos olvidar ese primer beneficio, porque Dios es un Dios benefactor. Dios es un Dios benefactor. Nosotros somos sus beneficiarios. Qué bueno, ¿no? Poder entender eso, ¿no? Miren, Martín Lutero, a él le ayudó mucho que antes de ser monje había estado estudiando Derecho. O sea, su papá lo había matriculado en una universidad para que él llegase a ser abogado. Y él tuvo lecciones de curso de Derecho. Entonces, ese conocimiento del Derecho le permitió entender cosas extraordinarias en cuanto a la gracia y la justicia de Dios. Porque la salvación está presentada en la Biblia en términos legales. Porque la salvación está presentada en la Biblia en términos legales. Dios es el juez, nosotros los reos, la ley nos acusa, Cristo el abogado. Así que está en términos legales. Y nosotros debemos estar agradecidos a Dios porque Dios nos ha perdonado. El único que tiene derecho a hacerlo, tiene por el PH, el único que tiene derecho a hacerlo es Dios, y Dios lo ha hecho en Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Número 1, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Número 2, el que sana todas tus dolencias. Todos nosotros estamos propensos a enfermarnos. Todos nosotros, miren, nosotros nacemos y cuando nacemos se nos pone, digamos, o nos queda una primera cicatriz. ¿Cuál es la cicatriz que tienen todos los niños cuando nacen? El ombligo, ¿verdad? El primer corte que experimentamos cuando nacemos. Apenas nos nacemos, nos dan un palmazo, ¿no? Para que no respiremos y expresemos, en fin. La enfermedad, hermanos, es algo a lo cual todos nosotros estamos expuestos. Alguien ha dicho que el milagro en nuestros tiempos no es solamente que seamos sanados, sino que no nos enfermemos. Porque cualquiera se enferma. ¿Quién no se enferma? ¿No? O sea, la enfermedad es una situación a la que todo ser humano está expuesto a causa de la caída de Adán. Pero aquí el Señor dice que Él es quien sana todas nuestras dolencias. Es decir, podemos confiar de que Dios tiene cuidado de nosotros y cuando nos enfermamos Él va a obrar en favor nuestro. Amén. Ahora, qué interesante que Dios haya